Vamos a ver primero que nada cuáles son los niveles de la planificación social. La planificación se estructura en distintos niveles. El nivel de política es el nivel estratégico, el primer nivel, el más alto, donde se dictan las políticas generales. Los niveles que vienen debajo son todos operativos. Los planes son la forma en que se implementan las políticas. Los programas son los que operativizan los planes y los proyectos ejecutan las intervenciones sociales directamente en cada caso específico. Aquí la nomenclatura en teoría es muy clara, pero en la realidad no se usa siempre de esta manera. Hay planes que son en realidad proyectos, hay programas que no tienen proyectos, etcétera. Pero esta debería ser en teoría la nomenclatura que se usa: política, planes, programas y proyectos. Las políticas son para los grandes objetivos, los planes para las directrices y los programas y proyectos para las intervenciones sociales. Hay distintos tipos de evaluación, dependiendo del momento del ciclo de vida del programa. Tal vez la evaluación más importante es la evaluación ex ante, que se hace antes de invertir y que es la que determina, la que decide si se invertirá o no los recursos en la propuesta. En base a la evaluación ex ante es cuando se da el pase o se rechaza un proyecto. En Chile es muy importante, en Perú es mucho menos importante. En Perú dan pase a proyectos con evaluaciones ex ante muy someras, con perfiles, por ejemplo. La evaluación ex dure se usa para asegurarse que se está cumpliendo con lo planificado. Normalmente la evaluación ex dure es en la etapa de inversión. En Chile es muy descuidada. En Perú, en cambio, es bastante importante por la experiencia que yo tengo en los dos países. En Perú, todas las oficinas, la mayoría de las oficinas públicas tienen una sugerencia de supervisión de proyectos que se encarga de hacer esta evaluación ex dure. La evaluación ex post sirve para saber si el proyecto o la intervención cumplió sus objetivos, y es muy débil tanto en Chile como en Perú, que son los casos que yo conozco. Los métodos costo-beneficio social y costo-eficiencia que vimos en los módulos anteriores corresponden a lo que se conoce como evaluación social de proyectos. Esta metodología fue desarrollada en pleno en los años 70, 80, al menos en Chile, y con el correr del tiempo fue perdiendo prestigio, fue perdiendo confianza de parte de los involucrados, los actores sociales, de parte de las autoridades. Se hizo claro que había que complementarla con un enfoque más amplio, más integral. ¿Qué problemas tenía la evaluación social de proyectos? Y tiene. Bueno, el primer problema es que, siendo un cálculo esencialmente matemático, da resultados frecuentemente errados o manipulados, lo que es peor. Muchas veces se basaba en cifras no realistas, en cifras inadecuadas. Por ejemplo, proyectos que no eran pertinentes se aprobaban tras pasar la evaluación
Costo-efectividad. Proyectos con van social positivo resultaban malos en la realidad porque tenían los supuestos de mala calidad, tenían una valorización inadecuada de los beneficios. Normalmente ese era uno de los mayores problemas con el ban social. Se hizo entonces urgente buscar una metodología más completa que se ganara el respeto, la confianza de los involucrados. Un problema fundamental que había que resolver era evaluar la pertinencia de los proyectos con mucho más rigor, de una manera mucho más rigurosa, ¿cierto? De esta necesidad surge la nueva metodología llamada en Chile la evaluación integral del diseño. Tiene varios componentes metodológicos la variación integral del diseño. Primero que nada, incorpora el enfoque de marco lógico. ¿Ya? Luego fija nuevos criterios y pautas de evaluación, muchos más de los que usaba los enfoques de evaluación social. Finalmente se propuso un panel de expertos. Este panel de expertos, hasta donde yo sé, no se implementó nunca, a pesar de que era una idea bastante interesante de incorporar gente externa al servicio público, gente independiente. Aquí estoy usando una de las guías metodológicas de Mideplan, creo que es la del año 2000. El enfoque marcológico fue concebido como una herramienta de apoyo a la planificación. En este caso se expande su uso para la evaluación ex ante, así como para la evaluación ex post. No solo se usa como apoyo a la planificación. ¿Qué significa apoyo a la planificación? Significa para confeccionar los proyectos. También se incorpora ahora como una herramienta de evaluación ex ante y ex post, lo que hace mucho más importante que los proyectos se hagan siguiendo de la manera más profunda y eficiente posible el enfoque marcológico. ¿Qué criterios entonces se usan para evaluar? Se incorporan muchos más criterios económicos, sociales, políticos, ambientales, financieros, legales, de género o de otro tipo. Muchos más criterios que en la evaluación social de proyectos. En la evaluación de proyectos se privilegiaba la eficiencia y la rentabilidad social. Este nuevo análisis integral, que aquí le llaman costo-efectividad, agrega criterios de eficiencia, de efectividad y en relación al logro del impacto estimado. Y aquí está la parte más fundamental de esto, que son los criterios evaluativos y los medios de análisis. Primer criterio, la pertinencia. ¿Hace probable que los objetivos se cumplan? Segundo criterio, la coherencia. La coherencia tiene dos partes, interna y externa. Más adelante les voy a pasar el detalle de cada uno
de estos, así que no los vamos a comentar. Solamente les pongo las notas ahí. Luego tenemos el criterio de la eficacia. La eficacia, ¿qué certeza tenemos que los objetivos se van a cumplir en el tiempo? La eficiencia, si se van a cumplir al menor costo posible y en el tiempo presupuestado. La sostenibilidad, si los beneficios podrán sostenerse en el tiempo. Y la evaluabilidad, o sea, si se podrá medir el impacto ex post. Si se cumplen esos 6 criterios, entonces se dice que el proyecto tiene consistencia y pasa la primera etapa de evaluación. Luego coherencia. Coherencia interna y externa. La coherencia interna es si los componentes del proyecto no se contradicen entre sí, si no hay dos componentes que entren en conflicto. Y la coherencia externa es que el proyecto no esté en conflicto primero con las políticas sociales y segundo con el resto de la oferta pública de servicios sociales, que no choque con otros proyectos. La eficacia, como vimos, pregunta cuán factible es que se alcancen las metas y objetivos en el plazo presupuestado por el proyecto. La eficiencia habla del menor costo posible en el tiempo programado y generalmente es la que se demuestra con el análisis costo-beneficio social o costo-eficiencia social. Como vemos, la evaluación social de proyecto pasa a servir solamente para uno de los 6 criterios. La evaluabilidad se incluye indicadores de cumplimiento que permitan evaluar ex post y ex dure. O sea, a eficacia y eficiencia, que era la evaluación social, le agregamos 5 criterios más. En todo proyecto o programa, estos 6 criterios están en la checklist, están en la pauta de evaluación. Es muy importante que en cualquier proyecto que se haga, estos 6 criterios estén muy bien explicitados, muy bien justificados y claramente descritos. Porque es lo primero que se chequea cuando se evalúa un proyecto social. Enseguida pasaremos a ver en la próxima clase la matriz de marco lógico. Muchas gracias.